Es el titular del Servicio Penitenciario Provincial, Adriel Fernández, a quien saludamos. Adriel, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, Hola, muchas gracias Adriel. por la invitación. Por favor. Una gran alegría poder estar acá compartiendo con ustedes. Gracias a usted por estar acompañándonos. Bueno, Adriel, hay varios temas con los que, por los que queremos pasar en esta charla con usted. Uno de ellos tiene que ver con lo que se ha difundido hace unos días en una nota publicada que le hicieron en Diario de Cuyo, donde usted dijo que hay un grupo de presos condenados que tienen cadena perpetua que podrían comenzar a trabajar, digamos. Esto ha generado una polémica importante. ¿Podría explicarnos, quiero decir, de qué se trata esto y a quién corresponde principalmente, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Hasta las 13 no hay ningún problema. Podemos hablar tranquilamente. No, bien, perfecto. No, porque es Cuando está muy bien definido me parece el tema como polémico. Y es verdad, porque bueno, en el trabajo que nos toca hacer hay un equilibrio muy delicado, pero vienen muy bien estos espacios para llevar luz a lugares que son grises, ¿no? Uh-huh. que no se conocen, que tampoco se ha profundizado demasiado en la tarea que nos toca llevar a cabo. Entonces viene bien este tipo de situaciones para explicar un poquito más de qué se trata. En términos sintéticos, sí, vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda. Cada vez que nosotros tenemos un ofrecimiento para realizar algún tipo de tarea especial fuera del servicio penitenciario, eso lo evaluamos dentro de la institución y si lo vemos que cumple con los parámetros legales, se lo elevamos a la justicia para tener algún tipo de respaldo de autorización o al menos trabajar en conjunto del proyecto, ¿no? Hay 3 casos de personas que llevan ya un tiempo alojadas en la institución, que recibimos un ofrecimiento por parte de una institución de la Iglesia Católica que nos parecía muy interesante para poder complementar la tarea que ya se viene realizando con esas 3 personas que, bueno, efectivamente tiene una condena larga. Las perpetuas en la Argentina no son tales, es decir, están mal denominadas perpetuas. El Código Penal tiene 100 años, 101 cumplió este año, y tiene una terminología que en algunas cuestiones resulta obsoleta y que choca con el sistema constitucional argentino. No es que esa gente se vaya a pasar la vida en la cárcel, digamos, ¿no? No, son muchos años que tienen como condena, pero dependiendo del año en el que fueron condenados, porque hubo algunas modificaciones, sí, señor, al respecto, pero podemos decir que no, que cualquier pena en la Argentina, cualquier pena de prisión es temporal. Okay. Más tarde o más temprano la persona que se encuentra allí alojada vuelve a ser nuestro vecino. A nosotros en el servicio penitenciario hay casos nos gusta, emblemáticos. ¿Vos lo decís así? ¿Ustedes lo definen así, perdón? Sí, nos gusta definirlo de esa forma porque también a la hora de realizar la tarea le ponemos como mucha energía. Porque si alguien va a ser vecino de cualquiera de nosotros, sí, nos gustaría que vuelva mejor de lo que entró. Uh-huh. Ahí voy a hacer un flashback. Dale. Sarmiento, 1841, exiliado en Chile, escribe unas crónicas en el Mercurio, preocupado por la situación carcelaria. Mirá vos. Podría estarlo escribiendo absolutamente. Hoy. Y podemos decir también que 180 años después son temas que no se han resuelto. Totalmente. Una de las preocupaciones que manifestaba era la siguiente: que alguien que entraba por un delito menor y podríamos decir inexperto en el mundo delictivo, salía perfeccionado y listo para robar un blindado. Entonces, un posgrado. Una de las preocupaciones que existe o que a la gente que me ha tocado compartir sobre mi trabajo me plantea es, bueno, ¿y el que sale de la cárcel no sale peor? Uh-huh. Entonces, si a ustedes les preguntara, ¿a ustedes les gustaría que alguien salga peor de la cárcel de lo que entró? No, claramente no. Claramente no. Bueno, en ese contexto se da este proyecto que generó polémica. Es decir, bien, una persona que va a pasar muchísimo tiempo privada de su libertad, recibimos un ofrecimiento para generar un espacio
digamos, de que ese tiempo de privación de libertad sea útil para la comunidad, en un contexto distinto, 2 días a la semana, al servicio penitenciario, con personas que podemos afirmar, los que trabajamos en el servicio penitenciario, que han transformado su vida. O sea, que entraron... Eso lo pueden certificar. Sí, Gente sí. ¿Cuántos llevan en promedio estas personas recluidos? No, bueno, el que más lleva 18, 19 años, que de hecho, él es uno de los que, si el delito lo hubiera cometido un mes antes, ya estaría en libertad. Porque le tocaron las leyes Bloomberg, que modificaron algunas reglas procesales, y bueno, ya va a cumplir 19 años ahora. Entró con 19 años. ¿Por qué delito? Homicidio. Agravado porque fue ocasión de robo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, digamos, donde se aplica la perpetua, el homicidio siempre está mal. Ahora, cuando uno analiza las circunstancias en las que se da el delito, se puede imaginar qué es lo que sucedió en ese momento. Entonces, una persona que no era de San Juan, un joven en realidad, 19 años tenía en ese momento, no era de San Juan, lo manejaba otra persona más grande para salir a robar. Y claro, la juventud, una de las características de la juventud es la impulsividad. Claro. Entonces, bueno, ese es un tema que se trabajó muchísimo. Imagínense, durante estos 18, casi 19 años. Tiene casi 40 años esta persona. Ahora está cerca de los 40, es un adulto. ¿Y cuándo saldría en libertad? 6 años más podría empezar a tener salida transitoria. Va a salir como con 45 años, claro, 44 años. Muy joven todavía, digamos. Obviamente muy joven todavía. Vemos en este caso... Y sin ningún tipo de experiencia laboral, nada. No sé qué habrá hecho adentro. No. Pero digo, laboral en el sentido de nunca trabajó en la calle, digamos. Claro, en la calle no. Sí, adentro de la institución se ha capacitado en cualquier cantidad de oficios. Justo hay un dato que siempre me olvido de averiguar, es si terminó la secundaria, porque otro de las personas que se nos propuso, sí, es un proyecto que no está aprobado, digamos, todavía, pero que se nos propuso, uno de ellos sí terminó la secundaria, y también múltiples oficios. De hecho, lo que sucede con ellos es que luego capacitan en esos oficios a otros internos. Se convierten en maestros. Sí, y hay una confianza dentro de la institución respecto a estas personas para que puedan a colaborar con la tarea que hacemos nosotros. Las otras 2 personas que tienen perpetua también. Mismo delito. Mismo delito. Mismas situaciones similares. Crimen o homicidio en una situación de robo. No fueron homicidios buscados directamente, sino que en otras circunstancias se produce el homicidio. Jóvenes también cuando cometieron el delito. El que más años tenía 22. Claro, igual, re jóvenes, o sea. Una de las quejas, o uno de los reclamos que se han dado después de que se conociera esto, es por parte de los familiares de las víctimas. De femicidio. Ninguno de ellos tres los que... bien, eso es importantísimo aclararlo. Sí. Que bueno, lo que sucedió es lo siguiente. En ningún momento pudimos, antes de que se diera a conocer la noticia y de que se las contactara a estas personas, a la asociación, nunca se les dio información incorrecta, lamentablemente. No quiero cargar las tintas contra nadie. Entonces, ahora siempre estamos en un proceso esperando para sacar algún tipo, no sé si ventaja, provecho, pero siempre hay alguien que está, y a veces nos olvidamos que estamos hablando de humanos, vidas humanas. Y cuando digo... yo manifesté públicamente también mi apertura para poder recibir... El año pasado tuve un encuentro con un grupo de familiares, sí, para explicarles de qué se trata el trabajo del servicio penitenciario. Y sí, bueno, obviamente volví a manifestar mi apertura, que sigo, digamos, yo soy un funcionario público. Cualquier persona que requiera que le explique algo o que necesite venirme a ver a mi oficina, tiene las puertas abiertas. Fue más que un encuentro, digamos, con familiares, ¿no? Fue un intercambio de experiencias y un acercamiento de las autoridades a la familia que siempre está queriendo saber qué, cómo, buscando información, y no siempre se les ha brindado con puertas abiertas. Entonces fue un intercambio en una jornada muy intensa. Sí, eso fue el año pasado, propiciado por el Juzgado de Ejecución Penal, que me pidieron que abriera las puertas del servicio,
que mostrara cómo es un lugar de alojamiento, bueno, cómo trabajamos, Sí, tal cual. cuál es la filosofía, más que la filosofía, cuál es la normativa que nos rige. Tal cual. Porque, bueno, a veces puede ser difícil de entender que uno en el servicio penitenciario busque darle herramientas al que está privado de su libertad. Entonces esto es una tarea de educación cívica. También estos espacios para explicarle a la comunidad que la norma, digamos, el que está privado de su libertad, quien más, quien menos, incumplió con la normativa vigente. Sí, claro. Cometió Estuvo un delito, fuera de la ley. su conducta estuvo fuera de la ley, y el mismo sistema normativo que sanciona unas conductas le impone al Estado la obligación de que ese que delinquió, al ingresar al sistema penitenciario, se respeten ciertas pautas. O sea, el mismo sistema normativo. Sí. Y entonces no puede haber una Quien especie... lo condena también exige o pone pautas que se deben cumplir con esa persona que está Claro, privada de la libertad. porque las condenas en la Argentina, dice la Constitución Nacional, no desde antes de ayer, desde 1853, dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. En la reforma constitucional de 1949 se cambió la palabra seguridad por reintegración social. No importa, si no te acordás, no importa. Ahora justo no me va a salir la... No importa, tranquilo. Reinserción social, perdón. Habló de... Serán para reinserción social y no para castigo. Después en el 57, cuando cae el gobierno de Perón y se vuelve a la Constitución original, que queda solo el artículo 14 bis de la Constitución, volvió a tener la redacción seguridad y no castigo. Pero todo el mundo lo interpreta que la cárcel es un lugar pensado en reinserción. El castigo ya es estar privado de libertad. El trabajo interno que tiene que realizar un servicio penitenciario es, a ver, lo estoy planteando en términos legales que uno puede pensar que son utópicos, porque la realidad carcelaria de América Latina es muy distinta de lo que estoy diciendo. No, las cárceles no son sanas y limpias. Eso te iba a decir, no es lo que pasa. No es lo que pasa. No es lo que pasa. Que San Juan tiene una realidad muy por encima de la media nacional, es verdad. ¿En qué sentido? Sanas y limpias. Salubridad. Nosotros tenemos un sistema hoy por hoy de asistencia sanitaria que mejoró sustancialmente. ¿No están hacinados los reclusos? Sí hay sobrepoblación, no hay gente durmiendo en el piso. Es decir, donde teníamos una celda que era para una persona, bueno, probablemente hoy hay una cucheta y duermen dos, ¿sí? Que cuando uno ve lo que sucede, por ejemplo, en las comisarías de Ciudad de Buenos Aires, que en un cuartito de 1 metro por 2 hay 8 personas que se tienen que turnar para acostarse porque el otro se tiene que quedar parado. O sea, esas situaciones no suceden acá en San Juan. No deberían existir. No deberían existir porque en el fondo el que delinquió sigue siendo un ser humano. Entonces tratarlo de otra forma nos hace... Vuelvo a esto. Nosotros tenemos una responsabilidad legal respecto del que cometió un delito y tenemos que respetar la ley. Es que si dejamos de respetar la ley, pasamos hasta para el otro lado. del otro Está bando. bien, pero del otro lado hay gente que te dice, es quienes delinquieron, digamos, y quienes están en el penal, deben pudrirse literalmente allí, digamos, ¿no? Y si fuera por mucha gente, no se les daría de comer, estarían, digamos, no tendrían baños, deberían vivir como animales, literalmente, digamos, ¿no? Y es una discusión muy interesante. Y a eso quería ir, digamos, ¿no? Porque del otro lado, quien está del otro lado y quien ha sufrido algún acto delictivo, es lo que piensa y tiene sus razones también para pensarlo. Pero volvemos a esto, son seres humanos. Entonces lo que usted plantea es... Y la normativa a mí me impone algo distinto. Eso está claro. Entonces yo no puedo, frente al requerimiento de alguien que lamentablemente tuvo que sufrir digamos que se le lesionara algún bien jurídico, algún derecho, frente a esos requerimientos no me puedo apartar del sistema legal. Lógicamente. Pero esa gente reclama, digamos, ¿no? Sí, Y acá, bueno, qué sé yo, es una discusión que nos podemos plantear desde un montón de lugares. Siempre recuerdo, hay un recital del Indio Solari del 2016. Él le hizo una canción, después de que se separó de Los Redondos, tras un motín donde murió un chico. Él vio la noticia, hizo una canción. Y en el DVD, en el recital, digamos,
él dice, bueno, acordémonos de quienes están ahí, todos tenemos un amigo, un pariente que está privado de la libertad, y tenemos que tener presente que ellos están en el peor de los infiernos, digamos, ¿no? Yo lo he charlado esto con gente que ha estado en el servicio, y te dicen que es así, que es estar en el peor de los infiernos. Que no se trata solamente de cuestiones edilicias, sino se trata de lo que significa, digamos, ¿no? Para una persona estar privada de... Cuando dice, yo creo que privado de la libertad es como eso, es una frase que, bueno, que no dimensiona realmente lo que es estar, lo que es estar preso. Hubo una circunstancia, perdón Luis que te Dale. interrumpa, hubo una circunstancia internacional que le permitió a los servicios penitenciarios avanzar muchísimo. Fue la pandemia. Quizá el ejemplo no sea muy feliz, pero miren, es que todos estuvimos un poquito privados de la libertad. Para Claro. que, digamos, empatizáramos con lo que eso, Exactamente. con lo que O eso sea, significa. De hecho, sí. Lo que ¿Cómo nos funciona desespera. la cabeza? Digo, porque al principio, las primeras 2 semanas, nos pusimos a hacer recetas Sí, de sí, masa madre sí. y qué sé yo. Ahora ya, cuando pasó el tiempo y no podíamos Sí, disponer señor. libremente de la posibilidad de circular, El tiempo de todo. Sí. la cabeza empezó a trabajar de otra manera. Es otra cosa, claramente. Entonces, lo mismo le sucede a alguien que está durante 2 meses, 3 o 15 años o 25 años. Claro, pero lo que yo voy es a esto. ¿Cómo se logra el equilibrio entre una sociedad, no toda, pero buena parte de una sociedad que quiere que esas personas no salgan más y que terminen incluso enterrados y que terminen en el infierno? Y los seres humanos que están ahí, que son seres humanos, te puede gustar o no, delinquieron, es cierto, lo están cumpliendo, pero son seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio? ¿Qué se hace para que quienes son seres humanos y están encerrados ahí tengan algún tipo de posibilidad de recuperarse y al mismo tiempo escuchando esa voz popular que dice que no se les tiene que dar ningún tipo de posibilidad? Me explico a dónde voy, Sí, ¿no? sí. Entiendo que la clave de todo esto es generando procesos de acercamiento, o sea, dialogando, generando instancias en las cuales cada cual pueda plantear su postura con respeto. A ver, a mí de esa experiencia, esas conversaciones con el colectivo de familiares de víctimas o de víctimas de delito, siempre han sido muy respetuosos. Más bien el reclamo siempre es de que se cumplan, que se cumplan las condiciones de la condena, que se cumplan los tiempos, que no haya... Que no salga antes, digamos. ni siquiera, no sé si es que no salga antes, sino que no haya ningún tipo de favoritismo o Ok, privilegio. Bien, se entiende. Sino que se cumpla con la Sí, sí, normativa. Sí, sí, se entiende. Y es muy sorprendente y también para mí muy edificante. A mí se me hace muy difícil, y siempre se los dije, ponerme en su lugar, porque gracias a Dios no me ha tocado sufrir lo mismo Claramente. que han sufrido. Entonces, si alguien no sufre lo mismo que le ha tocado lamentablemente vivir a estas personas, no se puede describir. Entonces yo trato de no hablar en nombre de ellos Sí, porque sí. no tengo esa representación o esa legitimación. Pero sí me resulta muy edificante que a pesar de haber sufrido lo que les tocó vivir, no existe esa opinión tan extrema, ¿no? Bien, no son tan extremistas No, como incluso, puede ser ¿sabes alguien qué? que... Me hace acordar a Juan Pablo II, Ujú. cuando se recupera, cuando sale del hospital. Después del atentado. Después del atentado, año 81, si no me equivoco, lo primero que hizo fue ir Sí, ir a al verlo. encuentro del que le disparó, ¿no? Y Tal cual. perdonarlo. Y perdonarlo, y cumplió su condena. O sea, esa persona salió en libertad hace poquito, cumpliendo su condena, ¿sí? Entonces, más allá del perdón o no, la situación de cada familiar entiendo que es particular y mi idea es poder escucharlos, o sea, y ponerme a disposición, porque incluso existen, y nos hemos estado capacitando como servicio penitenciario, con un movimiento que se llama Víctimas por la Paz, que insisto, ha sido muy edificante. Nos vino a capacitar, es la coordinadora de un movimiento internacional. Ajá. Ella es argentina, vive en Mar del Plata, estuvo en la provincia de San Juan hace un mes, fines de junio, un poco más de un mes, contando su experiencia, que es muy importante que el que está privado de su libertad entienda que produjo un daño y que de alguna manera tiene que restaurarlo. Gracias a Dios, en nuestro servicio penitenciario, la mayoría de las personas que están privadas de su libertad pueden restaurar el daño porque el delito, el bien jurídico lesionado es la propiedad. Y en principio la propiedad
puede reponerse, ¿no? Digo, habría que hacer todo un análisis, pero bueno, si me roban un teléfono, ese teléfono se puede recuperar, se puede comprar un nuevo teléfono, en fin, cuesta, da bronca, pero cuando se pierde una vida o cuando hay un delito contra la integridad sexual, la posibilidad de reparación es muy difícil. O sea, en el caso de la vida es imposible y en el caso de otro tipo de delitos es muy difícil, requiere una tarea muy grande. Lo que pasa es que generalizamos, digamos, ¿no? Un problema de los que estamos de este lado, digamos, es generalizar y es pensar que todo el mundo que está preso es porque, lógicamente, se lo merece, pero además se merece pasarlo mal. Y hay gente que por ahí cometió errores. De hecho, sí, me imagino que ustedes tendrán una estadística de cuáles son los delitos graves. Y los delitos graves, quienes están presos por delitos graves son pocos, digamos. Bueno, perpetuos hay solamente 80 de una población de 1.800. Es un porcentaje bajísimo. Es menos del 5%. Ahora, Adriel, hablabas de algo que esto te iba a preguntar, hablabas a propósito de Víctimas por la Paz. Me parece, tengo la impresión, vos me dirás si estoy o no en lo correcto, que hay un tema cultural que trabajar muy importante en relación al trato de quien está a cargo, debe cuidar a los internos, policía, servicio penitenciario y demás, en relación al trato, a ver si me explico bien, de mano dura, no es la palabra, pero de una actitud así muy severa, muy seria en relación a ese tema. ¿Eso está pasando, ha pasado, va cambiando, es necesario cambiar o es la impresión que yo tengo? Que si modificamos un poco este tema cultural de que hay que ser muy severos y muy flexibles y muy duros ahí, muy rígidos, vamos a lograr lo que queremos. Bueno, habría que preguntarle a algún psicopedagogo, ¿no? Pero entiendo que pero hablo de la forma de trabajo. Sí. Había una antigua costumbre esta de que letra con sangre entra, sí, ¿no? Entiendo que eso ha sido superado ampliamente, gracias a Dios, claro, en la humanidad, y a nosotros nos cabe la misma cuestión. Pero, además, el personal que tengo a cargo, somos todos funcionarios públicos. Agredir a alguien es un delito. Si esa agresión viene de parte de un funcionario público, es un delito agravado. Totalmente. Entonces, puedo decir con mucho orgullo de que mi personal está capacitado para cuidar personas, no para reprimir. Que existen circunstancias en las cuales hay que usar la fuerza, sí, porque hay problemas de convivencia, como en cualquier ámbito de la sociedad sanjuanina, argentina, etcétera. Como cualquier ámbito, no, es una prisión, debe estar un poco potenciado, claro, me imagino, digamos, ¿no? ¿O miren, no? Te lo pregunto, no lo afirmo. Habría que hacer un estudio en profundidad. Ajá. Es verdad que la presión que tiene la cabeza humana en contexto de encierro sufre más que afuera. Nosotros hemos bajado de 2021 a 2022 en un 58% los hechos de violencia. Entonces, más de la mitad. Más de la mitad, 58%. Y vamos haciendo un seguimiento mensual de ese tipo de situaciones. ¿Cómo se logró eso? Miren, en principio no fue un resultado buscado directamente, sino que más bien hubo una consigna de que cada una de las áreas desarrolle mayor cantidad de actividades con las personas que están privadas de su libertad. Hacer más cosas. Sí, reducir el tiempo que uno está encerrado y ocioso, un ocio mal entendido, digamos, Claro. Para pasar a mayor cantidad de talleres de capacitación laboral. Pasamos de 8 a 25 y ahora creo que ya lo hemos superado un poquito más ese número porque estamos sumando en poco tiempo más unas capacitaciones de Facultad de Arquitectura, de la CECITI. Estamos sumando muchas más actividades de capacitación laboral, impulsando lo que son las actividades educativas. Bien. Que ahí trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia y con otros organismos. Potenciando las actividades deportivas, que las personas que están privadas de la libertad, que en su mayoría son jóvenes, hasta 35 años, es entre el 60 y 70% de las personas que están alojadas. 7 de cada 3 son menores de 35 Exactamente. años. Entonces, bueno, somos personas, yo tengo 32, que nos gusta hacer deporte, Claro. y Obvio. que nos hace muy bien, a cualquier edad, pero sobre todo en ese tipo o en esa franja etaria de los 18 a los 35. También se generó un sistema de premiar o de favorecer la buena convivencia. Hay un sistema de calificación interna, cada interno tiene
una nota Ok. de acuerdo a su conducta. Bueno, se generó un sistema de incentivos para potenciar esa buena conducta de que quienes no tienen sanciones por hechos de violencia o por que se le encuentran objetos prohibidos, pueden tener una visita adicional al mes de un familiar o de un amigo. Es decir, fuimos buscando alternativas en una cárcel superpoblada para poder beneficiar estos sistemas de convivencia y nos han dado muy buen resultado. Dos cosas. Una de ellas es la gente que trabaja en el penal. Hablo de todo el rango, digamos, ¿no? Y los profesionales. Están trabajando con profesionales de la salud mental, lógicamente. ¿Cuán importante es esto? Es fundamental. Bueno, otro hallazgo, podríamos decir, de la pandemia es que la salud mental dejó de ser un tabú. Totalmente. Antes el psicólogo era para los locos. Y hoy por hoy esto nos ha permitido también de que, además del servicio penitenciario, el sistema de salud de la provincia tenga mayor oferta. Hoy estamos haciendo fuerte foco en lo que es consumo de sustancias problemáticas, Bien. que está muy vinculado al mundo del pequeño delito o del delito de poca escala. Sí. Hay muchas veces situaciones en las cuales se roba para consumir. Entonces, una gran apuesta que se está haciendo incluso desde el Poder Judicial de San Juan es avanzar hacia lo que se llaman sistemas de justicia terapéutica. Es decir, hay una respuesta frente al delito, pero se pone mucha atención en que la ejecución de la condena esté orientada a que la persona haga un tratamiento. Que sea una recuperación, digamos, y no un castigo. Sí, y que sea un tratamiento para combatir ese flagelo que es la droga, ¿no? Bien, o sea, están trabajando mucho en ese sentido. Mucho en ese sentido. Porque sí. eso que vos dijiste me da pie para lo otro que te quería preguntar. Yo ayer, no sé si de ayer o antes de ayer, cuando leí una nota, no recuerdo dónde, de una persona que, no sé, robó, qué sé yo, no me acuerdo, ya la verdad que lo tendría que buscar, pero robó, no sé, una bicicleta, ponele, no lo sé, y fue enviada al penal. Entonces vos, ahí cuando vos ves eso, vos te preguntás, digamos, ¿no? Entiendo, tiene que ser castigado. Yo no digo que no se castigue, pero a veces vemos otros delitos que son mucho mayores, digamos, y gente que le ha robado millones al Estado y que no están presos, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Te pregunto, de que chicos que cometen delitos muy menores se pasen años dentro de la cárcel por robar, por ser ladrones de gallinas casi. Y no los quiero defender, simplemente quiero poner en foco lo que pasa con la justicia muchas veces, ¿no? ¿Eso vos lo considerás en qué sentido? ¿Es un problema? ¿Debe ser reconsiderado? Bueno, me parece que todas las políticas públicas son perfectibles, es decir, en un esquema así poco tradicional de política pública existe un diagnóstico. Ese diagnóstico nos sentamos a pensar, elaboramos una estrategia, ahí se planifica la política pública, luego se ejecuta y al cabo de un tiempo prudencial uno hace una evaluación que nos permite retroalimentar y volvemos a planificar, corregimos la ejecución. Entiendo yo que San Juan ha sido ejemplar en cuanto a la modernización de sus sistemas procesales, en materia penal específicamente, en otros ámbitos también. Me refiero al sistema acusatorio y al sistema de flagrancia. Flagrancia de 2017, acusatorio 2021, que ha permitido otra dinámica, que incluso es para nosotros como servicio penitenciario pasamos de tener antes solamente un 30% de las personas que tenían una sanción y un 70% que eran inocentes pero tenían prisión preventiva. Claro. Hoy el 84% de nuestra población está con una condena. Entonces, Eso es bueno. ya sabemos que recibimos a alguien y que tenemos que hacer un trabajo en un sentido. Antes quizá pasaba que una persona estaba 2 años detenida y sigue en libertad. Claro. Claro. Sí, y perdió 2 años de su vida y nunca fue condenado. Claro, o sea, sin juicio, sin nada. eso es muy positivo y bien, bueno, no estoy autorizado creo para hablar en nombre del Poder Judicial. No, Yo pero entiendo te que pregunto, siempre ¿qué hay... ves ahí? ¿Qué ves ahí en estos chicos de 18, 19, 20 años que robaron un par de cosas, digamos, y que tienen que pasarse 4, 5 años adentro de una prisión? ¿Cómo afecta en su vida y cómo afecta en su futuro inmediato? Digamos, al tiempo que existen estos sistemas de, digamos, atacar rápidamente la situación, dar una respuesta con una condena, también uno de los ejes que tiene y que nos están capacitando a nosotros en ese sentido, que tiene el Poder Judicial, es el de la justicia restaurativa. Es decir, no te mando a la cárcel como si fuera un depósito de personas. Si vas a cumplir condena, vamos a aprovechar ese tiempo. Desde
fines del año pasado, a instancias de la jueza de ejecución Lidia Reverendo, generamos un espacio para varones hasta 25 años, que era la primera vez que están alojados en el servicio, por delitos de robo o hurto, con una pena menor a 3 años. Para separarlos del resto de la población y garantizarle a esa persona mínimo 6 horas de actividad diaria. O sea, una jornada laboral como si de casi media jornada, un poquito promedio, más. claro. Entonces, también lo que vemos nosotros es, o sea, la respuesta fácil sería, no, si robó unos alfajores, que no vaya preso. Pero si sucede hoy con los jóvenes que no son imputables. No hay, se los detiene, se los entrega a los padres. Y en el medio siguen produciendo pequeños daños. Bien. Claro, El mensaje que recibe ese joven, bueno, no pasa nada. claro. Claro. Porque total, me llevan, no me pueden hacer nada y me tienen que devolver a mis padres. Y quizás yo estoy saliendo a robar y mi papá se come el asado el domingo con lo que yo robo. Claro. Entonces tiene que haber una respuesta. La respuesta no necesariamente y siempre tiene que ser la cárcel. Tiene que haber una respuesta en la cual yo sienta y tome conciencia de lo que hice está mal. De que no da igual robar la bicicleta o no robar la bicicleta. Por el otro lado también hay una persona que se quedó sin su bici. Claro. Obvio. Entonces, por más de que la pueda recuperar o que se pueda comprar otra, eso no ayuda. Ahora bien, existe un plano inclinado también del mundo del delito. Hoy robaste una bicicleta, no pasa nada y vas probando, ¿no? Y vas escalando en niveles de violencia. Entonces, a mí me parece bien que tengamos una respuesta como Estado, de manera integrada, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, trabajando, por ejemplo, el Ministerio Público con la policía muy cerca. O sea, hay una buena dinámica, me parece que es un ejemplo virtuoso el de San Juan, que tenga, digamos, que necesite estar constantemente perfeccionándose, le suceda a cualquier política pública, pero bueno, nosotros también como servicio penitenciario nos vamos especializando cada vez más en que la persona que recibimos no solamente es para cuidarla y que no le pase nada, sino Adrián, que tenemos que brindar otras herramientas para que cuando salga, eso que nos decía Sarmiento, muy preocupado, hace 182 años, Se revierta, digamos, ¿no? sí, se cumpla con su anhelo en su tierra. Lo dijiste al principio un poco, porque yo lo vi mucho tiempo en muchas gestiones en el servicio en los que no era la prioridad escuchar al interno, digamos. Había inclusive como un clamor así de la calle, así como que se remerecen todo lo que están pasando, etc. Inclusive cuando había reclamos de los propios familiares. Y vos dijiste, y a mí me parece, más allá de no hacer un juicio de valor sobre la realidad de ellos, que si hay una persona que necesita particularmente ser escuchada, son esas personas que están privadas de la libertad, más allá de lo que se puede hacer. Ahora, ellos, ¿qué dicen? ¿Qué te piden? ¿Qué reclaman? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? El pedido que más recibo, fuera de alguna cuestión específica de su causa judicial, Claro. que eso suele ser común, es trabajo. Muchas de las personas que están privadas de su libertad Ocupar su tiempo. No es solo ocupar su tiempo, tienen responsabilidades familiares. Tiene hijos, claro. Entonces, que además, a veces cuando uno le toca vivir una situación límite, reflexiona más, ¿no? Entonces, Sin se duda. da cuenta de que está en un lugar en el que tiene a alguien afuera que está en la fila, que en cualquier momento ingresa. Y debe ser muy duro para un padre que un hijo adolescente, o sea, un papá que está detenido, Tal tiene cual. un hijo adolescente que siga empieza a hacer su lo camino, mismo claro. y sigue su camino. Miren, más del 60% de las personas privadas de su libertad en el servicio penitenciario lo están por delitos contra la propiedad. Es decir, que el robar a otro era su medio de vida. Generalmente era eso, su medio de vida. Al caer detenido, esa familia deja de tener ese ingreso. Y si hay un hijo adolescente, bueno, es el que sigue en la fila. Va a salir a hacer lo que hacía su papá. Claro. Entonces, ahí es donde nuestro trabajo es hacer un corte y que la persona que está privada de su libertad aprenda un oficio que tal vez puede producir un bien, ese bien lo puede comercializar. Sí, vender. Y con eso su familia tiene un ingreso digno y sobre todo que no proviene de infringir la ley.
Y así es como se corta un ciclo vicioso y se transforma en un espacio virtuoso, en una familia que probablemente sea un ejemplo para su barrio. La última, porque ya nos vamos a las noticias, nos estamos quedando con poco tiempo. ¿Su cargo es un cargo político? Sí, ¿no? correcto. El futuro gobernador deberá decidir quién será el responsable del servicio penitenciario provincial. ¿Eso a usted le preocupa en el sentido de no poder continuar haciendo el trabajo que está haciendo? Usted sabe que en diciembre posiblemente no siga más al frente del cargo. ¿Cómo está viendo esa situación? Primero, como una situación natural, sana en las instituciones, que exista esta rotación. De hecho, cuando me tocó asumir, me lo marcó una persona que estaba ahí, que le pareció muy positivo el hecho de que yo lo que manifesté es que había recibido una institución y que esperaba devolverla un poquito mejor. Uh-huh. Entonces, pienso que eso se ha logrado. Hoy tenemos un servicio penitenciario de puertas abiertas, integrado con la comunidad, que tiene mucha presencia, sobre todo también con ustedes, con los medios de comunicación, uh-huh. Y eso nos permite hacer mejor nuestra tarea, más allá de que se hayan potenciado muchísimas áreas que me tocan conducir, pero sobre todo porque las áreas pudieron trabajar y llevar adelante sus propias iniciativas. Entonces, en ese sentido, a mí me da muchísima satisfacción que este año y 7 meses que llevo, 8 meses que llevo al frente de la institución, esté justificado el sueldo que me han pagado los sanjuaninos. ¿Usted lo siente así? Yo lo siento así, uh-huh. Sí. O sea, que ha sido un trabajo positivo. ¿Qué es lo que pienso que es fabuloso? El servicio penitenciario tiene muy buen personal. Y en todo caso, a veces, yo lo he estado leyendo en distintas columnas de opinión o en muchos medios informativos, están mirando quiénes van a ser los funcionarios que entran, quiénes son los que salen, y está bien, porque el funcionario es el que tal vez le da el norte o cierta conducción. Lo que estamos trabajando nosotros en el servicio penitenciario es que la conducción la tenga la institución, o sea que el norte esté claro y en todo caso el funcionario que venga, sume su impronta, le dé algún matiz, claro. Pero que tengamos un norte claro, porque si no, para cualquier institución es ineficiente estar dando un paso para adelante, otro para atrás, uno para el costado, otro para el otro costado, y al final estamos como el trompo dando vuelta arriba de la misma baldosa. Parece que nos movemos un montón, pero siempre estuvimos en el mismo lugar. Y más en este tipo de instituciones, ¿no? Sí, así que ese es un poco al menos el balance que me toca hacer después de todo este tiempo de gestión. Gracias, Adriel, por este ratito con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieran. Igualmente, lo que necesite, por acá estamos. Muchas gracias. Adriel Fernández, titular del Servicio Penitenciario Provincial, charlando con nosotros. En Hola San Juan también te escuchamos.